Les presento un poquito mi trabajo. Generalmente yo comencé a trabajar con hispanohablantes. De base eran muchísimos mexicanos. Hay cerca de una comunidad entre 12 y 15 mil mexicanos en Francia, distribuidos en toda Francia. Más del 50% de esta población es de mujeres. Ahorita van a darse cuenta cómo la pequeña investigación que hice, pues nos va a arrojar muchos más datos en cuanto a las mujeres que a los hombres. No es que sean únicamente estos datos que les voy a mostrar, sino que de una base de datos que tengo de más de 100 aplicaciones hechas sobre el test de distorsiones, de principales distorsiones cognitivas de Bohr, pues bueno, solo seleccioné los que estaban más completos. De estos 37 fueron de mujeres, 30 fueron de mujeres y 7 de hombres. La siguiente, por favor. Bueno, pues ¿qué son primero las distorsiones cognitivas? No sé si las conozcan, si los que nos están viendo en YouTube tienen idea de lo que son. Pues son básicamente como si nos pusiéramos lentes de diferentes graduaciones y de diferentes colores que no nos permiten ver la realidad tal y como es. Y estas distorsiones vienen o se instalan a partir mucho de este condicionamiento cultural, social y de experiencias personales. Algo que me llamó mucho la atención y que me gustaría recalcar es la parte de que no es el acontecimiento en sí, es la forma en que nuestro cerebro va a interpretar ese acontecimiento y eso es lo que va a disparar la emoción, la conducta para intentar llegar y cumplir un objetivo, que si está dado por una distorsión, evidentemente ese camino y esa función no se va a cumplir. ¿Qué tiene que ver con el duelo migratorio? Pues una de las partes, ¿no? En la característica número 7, los mecanismos de defensa se activan. Si bien se activan como mecanismo de defensa, pero estando en un entorno completamente diferente, ese mecanismo de defensa no va a funcionar. Y lo que va a provocar es más ansiedad, más depresión, más sensación de esta disociación que tiene que ver también con la personalidad. Todos esos cambios que se van dando en la personalidad del migrante. Me enfoqué únicamente en mexicanos, aunque tengo muchos archivos también ya de latinos, pero creo que hubiera sido mucho más amplio y necesitaría otra exposición para poner un poco más en forma todos los archivos. Porque también lo empiezo a aplicar a franceses y pues bueno, hay grandes sorpresas cuando se hace estas comparaciones entre las comunidades, ¿no? ¿Qué instrumento utilicé? El cuestionario de distorsiones de la percepción de la realidad más comunes, basado en la versión de Bohr. La siguiente, por favor. ¿Cómo lo hice? Generalmente los pacientes llegan conmigo, como varios de ustedes, las que tratan con clientes, con pacientes, pues con un motivo de consulta, con un motivo especial. Sin embargo, cuando llegan ahí y empezamos a trabajar, pues va saliendo todo lo que viene atrás. La cuestión cultural, la cuestión familiar, y empezamos a relacionar cada uno de estos aspectos con la parte migratoria. Les explico un poco de qué se trata, los escucho, aplico también un pequeño cuestionario de pensamientos automáticos para comenzar a sensibilizar sobre todo a los pacientes, porque como son estos automatismos que ya los damos por hecho y creemos que somos nosotros, pues los pacientes llegan sintiéndose que están locos, que ya no son ellos, que ya no saben quiénes son, que no se reconocen, que ya no se sienten ni de aquí ni de allá, que ya no los aceptan ni aquí ni allá, y empieza toda esta confusión. Cuando ellos tratan de reaccionar en base a todo lo que aprendieron en su lugar de origen y lo intentan aplicar en el nuevo país o en el país de acogida, pues obviamente intentan aplicar estos mecanismos de defensa en base a lo que aprendieron en su país de origen. Pero no es funcional, porque las reglas culturales son totalmente distintas. Muchas veces
son hasta contrarias a lo que aprendieron en su país. Entonces, este choque de tener que cambiar, de tener que aceptar algo que originalmente dentro de sus aprendizajes es inaceptable. Entonces llega un momento en que tengan que aceptarlo o decir, ok, tengo que relajarme en esto, les cuesta muchísimo trabajo. Se hace una aplicación presencial o en línea, trabajo de las dos maneras, donde los acompaño a que contesten en una hoja de Excel la primera aplicación. Y esto tienen que realizarlo durante 15 días consecutivos. ¿Para qué? Para que al final de esas 2 semanas tengamos una línea base que nos indique cuáles son las principales distorsiones con las que trabaja su cerebro. Y a partir de ahí, comenzar entonces a explicarles cuáles son esos automatismos que sin darse cuenta los están poniendo en esta montaña de emociones. ¿Cómo lo hice? Pues bueno, saqué unos datos generales, obtuve la media de las respuestas de esas hojas de cálculo que ellos contestaron, hice una comparación entre hombres y mujeres, fueron 37 archivos en total, 30 mujeres y 7 hombres. La que sigue. Su rango de edad, entre 25 a 30, teníamos 6 mujeres en etapa productiva, no solo económicamente, sino también sexualmente activas, pues aquí está la mayoría. Recordemos que hace un momento les dije también que la población migrante de México a Francia es más del 50% de mujeres. Por eso es que también es el número más importante. No es lo mismo que en los hombres. Aunque hay más acceso, los hombres también asisten a consulta, pero ahorita vamos a ver con las medias cómo es que hay una diferencia increíble de las distorsiones. Pero sí quise remarcar esto, ¿no? La edad de las mujeres, solo había una mujer de más de 46, que pues bueno, llegó a Francia, pero también hay otro punto importante a marcar. Hay veces son migrantes de múltiples migraciones, es decir, han vivido ya en diferentes países por lo menos 3 o 4, algunas de ellas. Del resto de la consulta, de los más de 100 archivos, también, solo que ellas no terminaron los 15 días, por eso fue que quité sus archivos, pero también es interesante ver sus respuestas. Los hombres, pues bueno, ellos viajan más jóvenes, generalmente, ellas se tardan un poquito más, y ellos llegan más temprano, pero también se mantienen en una etapa activa y productiva. La que sigue, por favor. La mayoría de ellas llegan solteras, pero o se casan o viven en unión libre. A veces con permiso de la familia, a veces sin permiso de la familia, o lo hacen escondidas por las cuestiones del país de origen. Los hombres, ellos van más tranquilos, aparentemente, ¿no? O sea, casados, no solteros, o también porque llegan en familia. Hay una diferencia entre matrimonio y casados, porque una cosa es que viajan o migran en familia, es decir, mujer mexicana, es hombre mexicano, hijos mexicanos. Y la otra es las que viajan solteras o ellos viajan solteros y se casan, ya sea con un francés o bien con otra pareja de otra nacionalidad, pero viven en Francia, que también es otro contexto que hay que tener especial cuidado para poder trabajar con cada una de estas diferentes parejas biculturales, sí, pero de universos totalmente distintos. Sí. Los motivos de movilidad. Aquí es donde añadí la parte de familia. Viajan toda la familia junta del país de origen, pero para instalarse allá es otro tipo de dinámica familiar y de problemáticas. Las familias biculturales
las mexicanas casadas con franceses o casadas con otro europeo o de otra nacionalidad. Por eso hice la diferencia. La que sigue, por favor. Bueno, rápidamente para no atorarnos aquí, y me va a dar tortícolis y quedo ahí. Ok, son las 10 principales distorsiones o las distorsiones más comunes que se trabajan. Este es el cuestionario que utilicé. Cuando hago la intervención la primera vez, pues bueno, vamos haciendo una por una y en una hoja de Excel vamos poniendo la respuesta. Es decir, todos los días le pido a la persona que se responde y que se cuestione. Hoy, ¿en cómo calificaría esta distorsión? Pensamiento de todo o nada, o dicotómico, la generalización excesiva, el filtro mental, la descalificación de lo positivo. Yo creo que es, como todos trabajamos aquí o tenemos relación con los migrantes, sabemos y hemos escuchado estas frases de ¿y qué hago aquí? Es que si no lo logro, nada vale la pena. Es que todo, las palabras, siempre, nunca, jamás, uno también va escuchando y va aprendiendo a ubicar el pensamiento del paciente en la discusión correspondiente. ¿Se acuerdan de estos exámenes de relación en las columnas? Pues bueno, parece que mi cerebro hace eso, ¿no? Cuando estoy escuchando a los pacientes. Sin embargo, yo no intervengo. Lo puedo distinguir, pero dejo al paciente que vaya descubriendo, porque es su proceso, no es él. Hay que aprender a respetar sus procesos, acompañar lo que es nuestro trabajo, no facilitarle las cosas, sino realmente acompañar. El filtro mental y la descalificación de lo positivo. Cuando nosotros vemos el potencial del paciente, el potencial de la persona, y que de pronto él no lo puede ver. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me entró una desesperación de decir, ¿cómo le ayudo? ¿Cómo le muestro lo que él va a donarle, lo que él viene a darle a este país? Y que no llegue con esta actitud de yo, el pobre migrante, sino que se muestre como es. Cuesta trabajo, sí, pero también es esta parte de empoderar a los migrantes. ¿A que sí? No se deja. Okay. La conclusión precipitada. Aquí en México, no sé si en los otros países de Latinoamérica, han escuchado esta frase típica, refrán típico de, ay, piensa mal y acertarás. ¿No? Esa frase es, bueno, originaria de México, pues yo lo he escuchado aquí, ¿no? Y yo la escucho o la escuchaba de figuras de autoridad. Abuelas, bisabuelas, madres, tías, mujeres en general. Si esas figuras de autoridad van condicionando nuestra educación, ok, y además tiene este componente afectivo, imagínense estando en el exterior, es fuertísimo el ten cuidado, piensa mal, cuídate. Si de por sí hay una vulnerabilidad, siendo migrante, siendo mujer, no pudiendo defenderte, no hablando el idioma, pues mucho más con este tipo de pensamiento tan pesado. La visión catastrófica, magnificación, minimización. Es extremista también, todo o nada, blanco negro. Ninguna de estas distorsiones viene sola. Son bien solidarias. Siempre vienen una de la mano de la otra. A veces unas descansan y otras se exacerban. El razonamiento emocional. Todo lo que la emoción negativa le dice es real, punto. No hay duda. Y la persona no puede separarse, no tiene la habilidad
de cuestionar realmente su propio pensamiento. La que sí. Los deberías, que creo que desde mi punto de vista es el que realmente causa muchísimos, muchísimos problemas. Y ahorita lo van a ver en las gráficas. La etiquetación. Ay, es que no lo logré. No, no es que sea mala, si tenemos el todo o nada. No, no es que sea mala. Es que soy la peor de todas. O es que no fue un error el que cometí. No, de aquí es el no, jamás lo voy a lograr. Jamás saldré de esta situación. Siempre me va a pasar lo mismo, etcétera, etcétera. Y la personalización. Todo lo bueno o malo que le pase a las otras personas es mi culpa. Y ahí va el migrante con todos los costales de culpa encima, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, aquí están los resultados. Esta es la media en las mujeres. Si se dan cuenta, si la calificación es entre 0 y 100, la calificación el 917.9%. Es decir, esos deberías, donde hay culpa, donde hay ira, donde hay resentimiento, donde hay muy poca tolerancia a la frustración, son altísimos. Los niveles de ansiedad, de depresión, de angustia, de todas estas sintomatologías psicosomáticas que podemos observar, pues están en el tope. Y si se dan cuenta, hay el todo nada, está más de 700, el filtro mental, más de 700, el pensar mal, piensa mal y acertarás, mijita. Ahí está también metido, y aparte el razonamiento emocional. Si todo lo que estoy sintiendo es negativo, es real. Lo bueno, ni lo miro, eso no existe. Solo su cerebro o nuestro cerebro solo se fija en la parte negativa. Entonces, ¿cómo sacar al paciente para que pueda ampliar su visión? Que pueda conocer y sensibilizarse ante sus propios funcionamientos cognitivos. No se trata solo de enseñarle y hacer el cuestionario, sino también es una forma de mostrarle y de hacerle descubrir su propio razonamiento a partir de una estructura corporal, que es su cerebro, y que viene condicionado a lo largo de su vida por todos los aprendizajes. Pero ¿cómo hacerlo que se vuelva consciente de él mismo y de cómo funciona su cerebro? Entregarle este poder de transformar su propio pensamiento. La que sigue. Y los hombres, pues más tranquilones aparentemente, ¿no? Aparentemente. Lo que pasa es que, a mi punto de vista y lo que yo veo con ellos, es que a ellos les cuesta más trabajo expresar emocionalmente, conectar. Las mujeres es todo lo explosivo, en el límite, y los hombres es más apretaditos. Aguanta, porque somos bien machos, ¿no? Y eso fue toda Latinoamérica. Bueno, de aquel lado también hay bastante machismo. La que sigue, por favor. Bueno, son las mismas imágenes, nada más que las puse de un lado al otro para que pudieran observar cómo es lo que les digo. Las mujeres están del lado al tope, al tope. Y ellos están más constreñidos, diríamos, emocionalmente. Pero no significa que estén bien. Hay mucha ansiedad, hay mucha angustia, la incertidumbre al futuro, el no lograr las metas, la parte de maternar o paternar en pareja o solos, en soledad, porque no está la red de apoyo, no están los padres, no están los abuelos, no están los tíos, no están los primos, es vivir solos. Porque aunque haya la pareja o la familia de la pareja extranjera, pero pues no son las mismas costumbres. Y se tienen que pelear con la familia política para que acepten su cultura, la biculturalidad de la nueva familia. Se angustia, los deberías, es que debería,
de defenderme. Es que debería, pero es que ¿cómo le digo a mis suegros que no me gusta lo que le están enseñando a mi niño? Porque pues, son los suegros, son los abuelitos de mi hijo o de mi hija. Y pues yo estoy aquí sola. ¿Cómo le voy a decir a estas figuras de autoridad que no pasen los límites? Es enseñarles también a ellos y a ellas que sí pueden decirle a sus suegros, hasta aquí. Aquí sigue, por favor. Bueno, mujeres, se los puse así, un poquito más explicado, un poquito más con la descripción de cada una de las principales distorsiones que aparecen en las mujeres, que son estos deberías que les digo. Son imperativos, no hay libertad, se tiene o se tiene, punto. El verbo debo, tengo, no debo, no tengo, punto. Cuando lo dirigen hacia ellas mismas o hacia ellos mismos, mucha culpa. Y no me dejan mentir. ¿Cuánta culpa pueden ver ustedes en los migrantes? Es altísima. Ahí sí, es muy fuerte y está generando culpa, pero también genera ira y resentimiento. Y la poca tolerancia a la frustración. Y la frustración produce agresión. Agresión contra ellas mismas, agresión contra los otros, o finalmente contra la vida en general, cualquier situación. Pero combínala con el todo o nada, como les digo. Es que si no me sale bien esto, entonces jamás lo lograré. Todo me va a salir siempre mal. El filtro mental. Un solo detalle negativo. Híjole, no. Se me cayó el bebé. Jamás seré una buena madre. Pónganlo en los hombres. Si ustedes tienen ejemplos por ahí de los que les ha tocado vivir, es hora de dejarlos sacar y que los puedan ubicar también. La conclusión precipitada. Hijita, piensa mal y acertarás. Y de ahí no la sacan. Y viven con una angustia porque siempre lo que están pensando es que algo malo va a pasar, algo malo les van a hacer. Todo les va a salir mal. Pues ya para qué lo hacen. O lo hacen sin ninguna motivación, sin ninguna esperanza. Cada vez van perdiendo menos esperanza. La anticipación, bueno, en la conclusión precipitada hay inciso A y B. ¿Me podrías regresar la? Gracias. Si se dan cuenta, en la conclusión precipitada, la de pensar mal está más alta en las mujeres. Y aparentemente aquí con ellos no hay este despunte como con ellas, pero sin embargo también hay una relación entre varias de ellas. Generalmente en la segunda de los hombres, la otra, no, más abajo, abajo. Es casi la penúltima. Arriba. Gracias. Con ellos, si se dan cuenta, también existe la conclusión precipitada, pero ellos se van a la anticipación negativa, mientras que las mujeres se van a la lectura del pensamiento. La mujer es siempre piensa mal y acertarás. El hombre es ya va a pasar. Lo malo de la conclusión precipitada es que las personas comienzan a actuar y hacer las cosas como si ya estuviera pasando. Su pensamiento es que como eso malo va a pasar, de una vez empiezo a actuar porque ya sé que va a pasar. Pero no están viviendo el presente, están viviendo ese futuro que no existe. Hay que mostrarles que tienen que esperar. Es difícil, sí. Se utiliza la respiración, la relajación, se les enseña a que sepan la diferencia entre estar estresado y el cuerpo. Es también un trabajo de hacerlos conectar entre su cerebro y su cuerpo. Cuando yo les pregunto, oye, y dime, ¿cómo puedes tú explicarme a mí cuando te empiezas a sentir incómodo? ¿Incómodo? Pues es que no sé. A ver,
Una paciente alguna vez me dijo que era como si le pusieran arenita en el zapato y que eso le daba incomodidad. Otra paciente me dijo, pues es como si tuviera lombrices aquí abajo, ¿no? Como son cuestiones objetivas, hay que enseñarle al paciente cómo puede detectar él su propia sensación de incomodidad. Y a partir, ¿por qué de incomodidad y por qué en ese nivel? Porque las emociones tienen que ver también con una intensidad. Si no les enseñamos cómo comienzan las emociones bajitas de baja intensidad, para que conecten y puedan en ese momento hacer la intervención de detener el pensamiento, modificarlo y modificar la conducta. Con eso van a tener una forma más asertiva de actuar. Hay pensamientos que van a provocar esa ansiedad. La forma en que yo trabajo tiene que ver más con la terapia cognitivo-conductual y racional emotiva. De alguna manera también la llaman integrativa, porque también utilizo las cuestiones de inteligencia emocional. Les comparto archivos a los pacientes, trabajamos con las láminas de Plutchik, llevan un diario de pensamientos, donde en la primera semana de aplicación se dedican a escribir 1 minuto al día todo lo que puedan registrar. Se les pide que no se cuestione nada, simplemente que lo que lleguen a escuchar en ese diálogo interno que todos tenemos, que lo escriban. Y a partir de ahí, la segunda semana, empezamos a hacer este cruzamiento de información entre las distorsiones y lo que ellos han escrito de sus propios pensamientos. Bueno, como les digo, se les enseña a a detectar esos pensamientos automáticos, a ponerlos en una plaza dentro de las distorsiones. Y bueno, ellos van siendo mucho más conscientes de ellos mismos y van haciendo esta disociación de los pensamientos automáticos, de las distorsiones, y es como si empezaran ellos a tener como despertar de su propia conciencia. Es muy interesante cuando ellos mismos lo platican de esa manera. Bueno, lo que espero en lo que pasa este año para vernos el próximo año, no sé dónde, en Chile me parece, o en Japón, no me acuerdo dónde va a ser, no está preparado. Pues bueno, incluir ya de manera más efectiva escalas de ansiedad, escalas de depresión y también comenzar a utilizar lo que son las premisas culturales, no sé si las han escuchado, que son originarias, o bueno, que las empieza a proponer el doctor Díaz Guerrero de la Facultad de Psicología, desde hace muchísimos años que están por ahí trabajando, pero sí es conveniente empezar a utilizarlas para saber bien sobre las cuestiones de machismo, de virginidad, de rigidez cultural, de autoafirmación y de obediencia afiliativa. Entonces, es tener un poco más de información para mostrarle al paciente de dónde vienen este tipo de pensamientos, porque no nacieron con ellos. Fueron ahí implantados por esta cuestión cultural y educativa. Y pues bueno, evaluar el estrés y el relajatorio a través del test del Gallagher.